Bueno, pues Cuba también es, bueno, habitualmente, esto no es una novedad, es víctima de esta política de negativa de visados cuando les da la gana, ¿no? Estados Unidos impide la participación de Cuba en la reunión de la Organización Panamericana de la Salud, en el Consejo Directivo Anual. Cuba tiene un papel muy importante en la OPS, que a su vez pertenece a la Organización Mundial de la Salud. Pues Estados Unidos le ha negado la visa a todo el equipo cubano, no pueden participar. Recordemos que es la nación que más ha contribuido en el hemisferio, decía un portavoz de Cuba, en la garantía de la cobertura sanitaria a nivel regional, con miles de médicos en brigadas sanitarias y recordemos también con formación gratuita a miles de estudiantes de la región, de América Latina, el Caribe, también de Estados Unidos, en Cuba. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos le niega la visa con la excusa de siempre, con la excusa que de los prisoner defenders, que si los médicos cubanos son esclavos, toda esa narrativa redactada por la CIA y por el Departamento de Estado para tratar de destruir no solamente la imagen de Cuba como potencia médica solidaria, sino también para destruir los ingresos que recibe el Ministerio de Salud Pública para sus hospitales de la isla en algunos de estos países. Bueno, están imponiendo su poder como lo hace siempre y más en estos tiempos, como estamos comentando, pero no confrontan cara a cara. Ellos mienten, manipulan de una forma descarada, pero son incapaces de hablar cara a cara o defender su política injerencista, repetimos, y cara a cara contra algo que es avalado por la misma Organización Panamericana de la Salud, por la Organización Mundial de la Salud y sobre todo por los pueblos donde actúan los médicos y médicas y el personal de salud cubano. O sea, los mismos pueblos y reclaman esa atención porque en sus regiones, en sus pueblos no la tienen, no la tienen. El caso de México es muy claro, muy evidente. Se solicitó el gobiernos soberanos, gobiernos independientes, verdaderamente independientes, soberanos, establece un acuerdo, los países soberanos, ¿por qué no? ¿Por qué incluso los médicos del propio país no van a regiones apartadas? No van. Es la mentalidad del médico. Cuando yo, cuando yo he estado por la región, las veces que estuve por la región, veía eso. El doctorcito es casi un dios. O sea, el doctorcito en la ciudad. Es una élite, en muchos casos una élite económica. Exactamente, social. Y quieren mantener eso. Entonces, y los derechos humanos de esas personas que están en los lugares más apartados, no tienen derecho a tener una atención de salud. No. Ahí los derechos humanos, eso no se toca. Para hablar la estupidez y la mentira de que la violación de derechos humanos en Cuba, ahí sí va todo toda la fuerza, toda la mentira, la manipulación de los grandes medios de manipulación y de desinformación masiva, valga la redundancia. Pero bueno, lo cierto es que se arrogan el derecho de quitar el visado a una delegación que pueden incluso ellos ahí pudieran debatir y bueno, ¿de dónde saca que son esclavos los médicos cubanos, el personal de la salud? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde viene? ¿Quién diseña eso? Bueno, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, porque es una enorme mentira. Y cuando hablan de esclavitud, es una enorme mentira. De derechos humanos, una enorme mentira, porque estás violando los derechos humanos de esos pueblos que reciben la atención médica cubana.